Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este martes 22 de marzo. Continúa la aplicación de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años proveniente de 17 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 25 de marzo. En esta nueva fase están incluidos los municipios de Canacín, Izamal, Maxcanú, Tecó, Tixcocop, Acanqué, Yaxcabá, Ucú, Chipxulub Pueblo, Chiquintzonot, Chocholá, Ixil, Mayapam, Canzacap, Tzitaz, Calotmul y Chapat. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 16 pacientes en hospitales públicos. 102.581 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.579. Este día no se reportaron nuevos contagios de coronavirus. De los 109.579 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.560 personas contagiadas de coronavirus que viven. 17.647 en la zona norte, 16.722 en la zona oriente, 6.511 en la zona centro, 10.934 en la zona sur, 16.746 en la zona poniente. En este parte médico tampoco se reportan personas fallecidas. En total son 6.918 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 64 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 16 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, licenciado. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias y buenas tardes.